Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos una vez más, Señor, por este santo sábado, por permitir, Señor, reunirnos aquí en este día, su día santo. Le rogamos que pueda quedarse con nosotros y ayudarnos, Señor, a poder entender, Señor, y decir lo que su Espíritu Santo quiere, para que así otras personas, Señor, puedan comprender la verdad. Guarde y cuide de cada uno de sus hijos, Señor, que tiene alrededor de esta tierra. Ayúdelos para que puedan encontrar ellos también la verdad. Y ayúdenos a nosotros, Señor, para poder ser ejemplo e instrumento para otros. Quédese con su pueblo y acompáñenos cada día, Señor, a tratar de ser mejores y a dejar a un lado las cosas que nos impiden, Señor, hacer más por su obra. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. A cada uno de los que estamos aquí reunidos. Hoy somos un poco menos que el sábado pasado, pero es que está cayendo una tormenta tremenda. Y a todas aquellas personas que están conectadas ya desde esta hora en el internet y a los que se conectarán posteriormente. Y luego a todas aquellas personas que verán esta escuela sabática cuando esté subida. Ya es la escuela sabática número 12, si no recuerdo mal, porque no, con la aplicación no me fijé cuál es el número. Es la penúltima, ya solo nos queda una más y se termina. Y dándole gracias a Dios que se acabe esta escuela sabática, porque realmente que han sido un poco tediosas, porque es más de lo mismo todo, ¿no? Y hemos logrado sacar mucha cosa importante, pero bueno. La de esta semana no difiere mucho de las otras, porque más o menos sigue la misma línea, pero veremos cosas interesantes, no para bien, sino para mal, de esta escuela sabática. Se titula Amar Misericordia, y el versículo para memorizar dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, dice, gobierna sus asuntos con juicio. Y aquí el versículo, el número está mal porque es Salmo 112, 4 y 5, porque aquí tienen 11, lo busqué y no era el 11, sino que es el 112, 4 y 5. Falta el 2, sí, correctamente. Entonces ya nos ponen un versículo, ¿no? Ya más o menos vamos viendo por dónde va la escuela sabática de este sábado, y nos dice algunas cosas, que esto lo vamos a pasar un poco rápido porque quiero concentrarme en las partes importantes, porque el culto de hoy será un poco largo. Dice: como hemos visto, la Biblia está llena de fervorosas descripciones del interés de Dios por los pobres y el oprimido. Lo que digo, vamos siguiendo por la misma línea, siempre con los pobres y los oprimidos. Y Dios tiene interés por todo ser humano, pobre y oprimido en el sentido de lo que ya hemos visto, ¿no? De esas personas que pobres espiritualmente, no necesariamente tiene que ser pobre económicamente. Si está bien, es cierto que la pasan un poco más peor que la gente que tiene, ¿no? Pero que al fin y al cabo puedes tener mucho dinero e igual ser pobre y oprimido. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios en tu corazón, ¿no? Y también de llamados a su pueblo a trabajar en favor de ellos. Dios nos llama a trabajar en favor, claro, de los pobres oprimidos en el sentido espiritual, pero nos llama a trabajar en favor de toda la humanidad. O sea, tanto de ricos, pobres, de clase, lo que sea. Dios lo que quiere es la salvación de cada uno de sus hijos. Sin acepciones. Sin acepciones, correcto. Nos dice: a pesar de la atención que se le da a estos temas, este mandato bíblico no ha tenido un cumplimiento esporádico y parcial, y se completará solo con la venida de Cristo y los acontecimientos sobrenaturales que le siguen, dice. Mientras tanto, dice, el mal persiste en muchas formas, alimentados por las oscuras influencias espirituales del diablo y sus ángeles. Este mal a menudo se hace más visible en la pobreza, dice, la violencia, la opresión, la esclavitud, la explotación, el egoísmo y la codicia. Lógicamente, ¿no? En un mundo así, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia debe luchar contra esos males sin importar lo difícil que sea a veces. En respuesta al amor y a los mandamientos de Dios, viviendo a la luz del ministerio y del sacrificio de Jesús y capacitados y guiados
por la presencia del Espíritu Santo, debemos ser compasivos, creativos, valientes, mientras tratamos de hacer justicia, llamar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. O sea, bueno, ya iremos viendo para ver lo que nos quiere decir. La parte del domingo nos habla de las prioridades del reino y nos cita los versículos que ya hemos hablado muchas veces aquí en escuelas sabáticas, Mateo 6 del 25 al 33, que nos dice, como dejaron en claro las enseñanzas de Jesús, dice, y los autores del Nuevo Testamento, quienes deciden vivir como miembros del reino de Dios, lo hacen con un conjunto de valores y prioridades diferentes a los del mundo. Y nos cita aquí el Mateo 6, 25 al 33. Lo vamos a, si quiere, Josep, puedes leer con el micro. Por tanto os digo... Con el micro. Con el micro. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, bueno, vemos un versículo que utilizamos mucho para cuando queremos darle ánimo a una persona, ¿no?, que está pasando momentos difíciles, ya sea económicamente, bueno, más que todo cuando es económicamente, ¿no? Y les decimos eso, ¿no?, que bueno, que no nos afanemos por qué comeremos, qué vestiremos, y al final siempre Dios provee, ¿no? Sino que nos afanemos por buscar las cosas primordiales, ¿no?, que es el reino de Dios y su justicia, y luego todo esto, pues obviamente ya será añadido, ¿no?, si hacemos lo que nos toca, porque tampoco es que debemos de quedar de brazos cruzados. Y nos dice aquí la escuela sabática, Jesús enseñó que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y eso lo vimos en Mateo 6:25. Estas cosas son importantes, por supuesto, pero debemos verlas a la luz del reino de Dios, dice, lo que significa que debemos volver a priorizar nuestra vida en forma real y práctica. Cuando reconocemos en toda la Biblia el llamado a enaltecer y a cuidar a los demás, dice, este llamado también se convierte en una de nuestras prioridades para los que procuramos seguir los pasos de Jesús. Lo ideal es que este llamado nos ayude a enfocarnos menos en nosotros mismos y más en los demás. Y nos sigue diciendo, este conjunto de prioridades diferentes también cambia nuestra relación con los que ejercen poder sobre nosotros y sobre los oprimidos. Si bien la Biblia instruye al cristiano a respetar y obedecer a sus gobernantes en la medida posible, dice, también llega un punto en que necesitamos hacernos ecos de la palabra de Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús equilibró estos dos principios en su respuesta a los que intentaron engañarlo con esa pregunta. Dad al César pues lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, nos va haciendo un resumen, ¿no?, como diciendo, claramente nuestra prioridad debe de ser ayudar a los pobres, ayudar a los oprimidos o ir en favor de los demás. Y claramente eso es lo que Dios nos demanda, trabajar por su causa, ¿no? Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia tiene mucho más que ver que solamente eso, ¿no? O sea, cuando la Biblia nos está hablando aquí de esto, ¿no?, de que nos preocupamos nos afanamos, ¿no?, por las cosas de este mundo, pero que no debemos de hacerlo, sino que buscar siempre Dios. ¿A qué se está refiriendo Dios cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? Quiero que alguien del público me dé su opinión. Bueno,
creo que lo importante para nosotros como seres humanos caídos es buscar nuestra salvación, ¿no? Por eso dice buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque este mundo no nos va a dar la eternidad. No, claro. Entonces es buscar la salvación, pero no de una forma egoísta y altruista solo para mí, ¿no? Sino también pensar que hay otros que la necesitan. Entonces Sí, claro. ser colaboradores de Dios en esta obra para que otros también conozcan, ¿no? Yo diría que en síntesis es esto, buscar el reino de Dios, ¿no? Sí, sí, o sea, Porque esta vida sabemos que es de paso, es una vida que vivimos cortos años y bueno, esto se acabará, pero no se acaba todo en esta vida. Esto es una vida de preparación para la que vendrá. Pues por eso dice el pasaje, buscar el reino de Dios y su justicia. Porque desde luego esto no es vida ni es justicia tampoco adecuada la que hay en este mundo. sí, o sea, como lo decía aquí Josep, claramente lo primordial al escuchar esta palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es primeramente buscar esa salvación, esa comunión con Dios, eso que te lleva, ese camino que te llevará a la vida eterna, individualmente, ¿no? Porque si tú no la buscas, otros no la buscarán por ti. Tú tienes que hacer ese trabajo primero. O sea, es un personal. O sea, tú tienes que hacer ese trabajo por ti, porque si no lo haces tú por ti mismo y empiezas supuestamente a trabajar en favor de los demás, ¿qué le puedes estar dando si por ti no te preocupas, ¿no? O sea, vemos que tiene que haber un equilibrio tanto de una cosa como de otra, porque al final nos convertimos en eso, ¿no? Nos vamos de un extremo a otro y es lo que Dios no quiere. Dime. Sí, desde luego, lo primero en la vida del hombre es aceptar el sacrificio que Cristo hace por nosotros. Eso es lo primero de todo, ¿no? Si no haces eso, si no aceptas a Cristo, tú puedes salvar a, yo que sé, a media África del hambre, pero seguirás sin ser salvo, porque no te estarás acogiendo a esa solución que Dios ha dado pues para el hombre, ¿no? Con gran costo a todos los niveles, ¿no? Y sí, claramente. Y luego nos va diciendo, dice algo aquí, está hablando, dice, quienes están en el poder, dice, ya sea gobernantes o de otra índole, a menudo imponen ese poder y lo conservan mediante amenazas o por la fuerza. O sea, también eso, ¿no? Nos va poniendo un poco que claro, hay gobiernos opresivos y sí, lógicamente, y tampoco vamos a estar en favor de los que oprimen, ¿no? Ni mucho menos, pero tampoco podemos cambiarlo. Y aquí nos dice, ¿dónde está la línea entre obedecer a las autoridades y defender a quienes podrían ser víctimas de una autoridad opresiva? O sea, queda un poco, si nos hacemos eco de lo que nos está queriendo decir, bueno, que a veces no se sabe qué es lo que está queriendo decir el autor de Escuela Sabática, lo pones y lo dejas y interprétalo tú como quieras. Sí, sí, y o sea, en favor de defender los derechos de los pobres, ¿no? Los derechos de los oprimidos, los derechos de los que están siendo objeto de maltratos. Claramente no vamos a estar en favor de lo que los hacen, pero por más que nosotros nos opongamos a este tipo de cosas o vayamos a las calles, porque esto se da a entender a que como que nosotros podemos ir a protestar, ¿no? A las calles o a donde sea en favor de todas estas personas, y ese no es nuestro trabajo, porque sabemos que no podemos cambiar nada en cuanto a las autoridades, en cuanto a los gobernantes, porque ya todo está dicho, ¿no? Dios tiene el control, claro que sí, pero al final la profecía tiene que cumplirse. Entonces, si nosotros como estudiantes de la palabra de Dios sabemos, bueno, de hecho, ahí hablando de eso, voy a leer una cita que precisamente habla acerca de esta situación. Ahorita se me vino a la mente que esta semana la encontré, que nos dice, para ver cómo Jesús actuaba con estas cosas que nos está queriendo decir la escuela sabática. Dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivió era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, dice, el Salvador no intentó hacer reformas civiles.
No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en las autoridades ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobernantes terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Jesús es nuestro ejemplo. Él se ponía a estar gritando en favor de que el imperio romano, que era el que gobernaba, dejara de ser cruel y dejara de ser... Él decía las cosas como tenía que decirlas, ¿no? Pero se ponía a estar en protestas y en cosas de estas. De ninguna manera. Nunca lo hizo. Lo único que se oponía a ellos eran los temas doctrinales. Exacto. Porque les llamó hipócritas, etcétera, ¿no? Por las falsedades que promovían, y por eso los delató. Pero en temas políticos nunca se puso, nunca entró. Y en cambio la Escritura dice que Él quita y pone reyes, ¿no? Exacto. Él permite, más que quitar y poner, Él lo que hace es permitir que haya un imperio, un rey, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Él no interviene, solo interviene cuando eso pues puede de alguna forma afectar a su pueblo, a sus hijos. Entonces Él puede intervenir. Pero Él no interviene en las políticas, por así decir, de los países. Sí, y entonces, claro, cuando vemos esta escuela sabática, que por un lado sí dicen que no debemos de estar inmiscuidos, ¿no? Ya veremos más adelante más cosas, pero nos citan que dónde está la línea entre obedecer a las autoridades y defender a quienes... Y luego nos citan una cita de Elena White aquí, cuando habla de que... cuando las leyes, dice, de los hombres entran en conflicto con la palabra de Dios y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, dice, cualquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega a un esclavo a su amo y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno, Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho a apoderarse de la obra de Dios y amar la suya. Está hablando que Elena White pues ponía eso de que no estuviéramos a favor de la esclavitud y que si había que hacer alguna cosa, bueno, en este caso de liberar al esclavo, ¿no? Que se hiciera, pero tampoco estaba poniendo que fueran a protestar a las calles o que fueran a los gobiernos a exigir los derechos de eso, porque había algo más detrás y ellos lo sabían. Obviamente que sí, que no debíamos estar a favor de ello y tratar en lo sumo de dar el evangelio a estas personas, que era lo que hacían, de hecho, los pioneros, de trabajar en favor de estas personas. En su época esto llevó al país de la guerra, ¿no? A dividir Sí. el país en dos, ¿no? El tema de la esclavitud. Pero bueno, ella habla al respecto, que Sí, no está sí, bien, sí. ¿no? Que Claro. que un hombre tenga a otro ser humano como esclavo. Eso que pasara en ancestros de hace miles de años, pero hoy no era normal que esto ocurriera. Pero bueno, un país, a pesar de ser moderno, a pesar de ser llamado por Dios, proféticamente como fue Estados Unidos, pero vemos cómo ahí nació ese odio, ¿no? Hacia otras razas, como sobre todo la raza negra, ¿no? Exactamente. Fueron hechos esclavos de esta forma. Entonces vemos que, bueno, que por un lado, y es que también traigo al comentario todo eso porque últimamente en la iglesia adventista, los adventistas se están poniendo mucho en cuestiones políticas. Bueno, y ya vemos a dirigentes, a Ben Carson, que lo comentábamos con Víctor, ¿no? Que es ya se me olvidó qué es lo que era, de vivienda y familia, no me acuerdo, en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Elena White es muy clara en ese aspecto de no relacionarse con la política, porque sabemos qué es lo que hay ahí. Y entonces, hoy en día, muchos adventistas se ponen en cuestiones así, y no solamente hablo de los que se meten en política ya directamente, sino de todos aquellos que van a favor o en contra de un u otro gobierno, porque de eso, por ejemplo, el Facebook está lleno de quienes son partidarios y empiezan a comentar y a meterse cuando nosotros sabemos quiénes son los que están detrás del gobierno, ni uno ni otro, todos son iguales,
y al final van a terminar de hacer su agenda, ¿no? Hasta donde Dios se lo permita. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Con alzar nuestra voz y decir que saquen a este gobierno corrupto, o que hagan esto, que hagan lo otro. Nada podemos hacer, porque nosotros no podemos cambiar nada, porque los gobernantes de este mundo ya sabemos a quién siguen y qué agenda siguen, independientemente de un lado o del otro. Hacer eso realmente sería no entender lo que tú comentas, ¿no? La mano negra que hay detrás moviendo a todos los políticos de este mundo, ¿no? Para conseguir que una agenda se acabe completando. Entonces, en vez de denunciar pues, a esos, digamos, eslabones pequeños, deberíamos ir a denunciar a la cabeza de todo esto que está moviendo todo esto, que es efectivamente pues, el enemigo, que es Satanás, y su máximo representante en la tierra, que es el Vaticano, ¿no? Así es, así es. Y bueno, luego nos vamos al lunes, nos habla dice fatiga por compasión. La comencé a leer y nunca entendí muy bien qué es lo que quiso decir esto, pero bueno, vamos a intentar decir un poco, ¿no? Fatiga por compasión, dice, al resistirnos a la posibilidad de permitir que nuestras buenas intenciones se vean desbordadas por todos los problemas del mundo, dice, a muchos nos gustaría hacer más para marcar la diferencia en la vida de los que sufren. Existen varias actitudes y actividades que pueden ayudarnos a dar respuestas positivas a los necesitados, o sea, de hacer más, de marcar la diferencia. Esto podría ir enmarcado también en el ámbito de política, ¿no? Porque si nosotros queremos hacer más por los que sufren, marcar la diferencia, dicen, en la vida de los que sufren y ayudarnos a dar respuestas positivas a los necesitados, bien podría enfrascarse en ese punto, ¿no? De tener un poco de poder para ayudar a los que sufren. O sea, si lo leo así, yo diría, bueno, yo podría ser, yo qué sé, podría estar en este gobierno o en el otro y tratar de ayudar a los pobres, ¿no? O sea, vamos viendo por dónde va el asunto. Y nos habla de cuatro cosas. La educación, dice. Debido a que muchas situaciones de injusticia y pobreza son complicadas, es importante escuchar y aprender lo que podamos sobre estas situaciones, dice. Ha habido muchos ejemplos de gente bien intencionada que ha causado daños en la vida de los demás al tratar de ayudar. Si bien esto no es excusa para la inacción, dice, debemos de tratar de involucrarlos de manera informal y reflexiva. O sea, educarnos en este ámbito para poder ayudar a la gente. ¿En qué ámbito? ¿O cómo? ¿Educarnos de qué forma? No lo especifican aquí. Bien podría decir de estudiar algo que tenga que ver con, yo qué sé, con política o alguna cosa de estas para entender, ¿no? Y para tratar de ayudar a los pobres. No lo sé. Eso es opinión mía, ¿no? Y luego nos viene y nos dice oración, dice, cuando vemos un problema, nuestro primer pensamiento es tomar medidas prácticas, dice, pero la Biblia nos recuerda que la oración es práctica. Podemos marcar la diferencia en la vida de los pobres y oprimidos al orar por ellos y así pedir consejo a Dios sobre cómo podemos buscar mejores respuestas para ofrecer ayuda. Entonces, sí, como dice Santiago, ¿no? Bueno, orar sí está bien, pero al mismo tiempo debemos de actuar. Si alguien puede ir a abrir arriba, que hay gente esperando. Luego, esto es cierto, o sea, si nosotros vamos a orar en favor de las otras personas y tenemos también la posibilidad de ayudarles, claro que lo vamos a hacer. No es que solo vamos a orar, mira, está una situación grave, oremos y ya está. Y tenemos la posibilidad de ayudarle, claro que lo haremos. La oración tiene que ir también caminada por la acción. Ambas cosas van juntas. Pero hay ocasiones que sí, que solo que nos queda orar por las personas que no podemos intervenir, ¿no? Nos habla de las expectativas. Otro elemento importante en la obra de aliviar el sufrimiento es tener expectativas adecuadas, dice, dada la complejidad de las circunstancias sociales, políticas y personales. Nuestro deseo debiera ser ofrecer opciones y oportunidades que de otra manera la gente no habría tenido. A veces lo que la gente haga con sus oportunidades nos decepcionará, dice, pero debemos respetar esas decisiones. Y bueno, y luego ya nos cita
Bueno, dice, más allá de la forma en que intentamos trabajar en favor de los que sufren, nuestro principio rector debe ser: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Y luego ya nos cita lo que estábamos viendo, lo que les decía, ¿no?, de Santiago, que nos hablaba de que si supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, uno de ustedes le dice que le vaya bien y abríguese hasta coma hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Y bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y luego pues pasamos a la parte del martes, que nos habla de la generosidad. Y dice, Dios ama al dador alegre, y dar generosidad es un aspecto importante de la vida cristiana. Si bien debemos permitir que la Biblia desafíe nuestras prioridades financieras y donativos, la generosidad es más que solo poner dinero por una causa, dice, por más honrosa que sea. La generosidad es una de las mayores actitudes de la vida y una cualidad clave los que temen a Jehová. Como se señaló varias veces en Salmo 112, dice, bien va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Y bueno, y nos va hablando aquí de generosidad. Yo no sé si alguien la leyó, esta parte, no lo sé. Pero nos va hablando de que sí, que la generosidad va enmarcada un poco en la parte financiera, ¿no?, en el dar para causas nobles, ¿no?, o para ayudar a los pobres, que es con lo que está jugando aquí la escuela sabática. Pero luego nos dice que la generosidad, por ejemplo, dice, es una actitud hacia la vida, que es amplia, audaz y abarcadora. Demasiadas cosas en nuestra vida individual, en la sociedad y la cultura, dice, nos impulsan a centrarnos en nosotros mismos. Y seamos realistas, dice, para la mayoría el modo predeterminado es siempre yo, yo y yo. Bueno, y en este mundo es cierto. ¿Qué pasa con las personas? ¿Cómo actúan? Egoístamente. Solamente ven su propio beneficio. Y volvemos a lo mismo, ¿no?, a tener ese punto de equilibrio. O sea, si bien es cierto, nosotros debemos de buscar el ayudar a otros, y nuestra vida debe de ser el ayudar a otros, pero también Dios nos llama ¿a qué? A que también veamos por nosotros mismos en cuanto, ¿qué es lo más importante? Por nuestra salvación. Entonces, buscando ese punto de equilibrio. Si bien es cierto, el mundo de hoy solamente se enfoca en el yo y lo lleva totalmente al extremo, que no existe otra persona en el mundo que tú mismo, ¿no? Y que los demás, pues a mí no me importa, con tal yo esté bien, los otros, y con tal yo esté bien puedo ir también pisoteando al otro, ¿no? Y así, ese es el pensamiento de hoy en día. Y es lo que reina en el mundo, lamentablemente. Y claro, nosotros como cristianos no debemos de tener ese pensamiento. Claro, nuestra vida tiene que ir en favor de las otras personas. Pero si queremos que nuestra vida vaya en favor de las otras personas y de poder pensar en las otras personas, también tenemos que hacer ese camino por nosotros mismos, ¿no? Buscar nuestra salvación. O sea, ocupar parte de nuestro tiempo en nuestra vida espiritual, en regenerar esa parte, ¿no? En estar en constante comunicación con Dios, porque como nosotros nos vamos nutriendo, así podemos ir nutriendo a las otras personas. Desde luego, a veces la mejor ayuda que puedes darle a otra persona es cuando tú ya has recorrido un camino que Dios te ha marcado y has podido conseguir poner paz en tu vida, transmitir esa paz al otro, ¿no? Transmitir esa confianza en que, bueno, que no estamos solos y que realmente Dios existe y que se preocupa por nosotros, ¿no? Esa quizás es la mayor ayuda que puedes dar hoy en día en un mundo que está muriendo de falta espiritual, ¿no? Por otro lado, también contrasta el ver que quizá en nuestros días es cuando más organizaciones dedicadas a ayudar a los demás ha habido en la historia, ¿no? O sea, por un lado, ves que el mundo desfallece porque ha olvidado totalmente la verdad bíblica, y por otro, nunca ha habido tanta ayuda, digamos, a los demás de una forma organizada, ¿no? Aquí también se ve que van disociadas dos cosas que deberían de ir juntas, ¿no? Y nunca han estado tan disociadas, tan separadas. Es curioso. Así es. Y luego la parte
a ver, la parte del martes, no, la parte del miércoles, nos habla de trabajar por la paz. Y aquí ya empezamos. Me suena esto a Vaticano. Y aquí dice, ya empezamos con la parte más descarada posible, porque es que yo no le puedo encontrar otro calificativo, porque yo cuando empiezo a leer esto, y lo comento, ahorita en la mañana le estaba leyendo unas cosas a Víctor, y le decía, ¿no? Le leía esto, ¿a qué te suena, cariño? El Papa me decía. Y le leía al otro, ¿a qué te suena, cariño? El Papa. Y ya veremos cómo sí que suena al Papa totalmente. O sea, si ya en las escuelas sabáticas anteriores habíamos estado viendo cómo muchas de las cosas que se iba hablando eran un poco el discurso del Vaticano, pues hoy ya que hay una frasecita, que por eso he querido hacer un PowerPoint, porque ya veremos que hay una frasecita que madre mía, bueno. Y nos habla de trabajar por la paz. Y nos dice Mateo 5:9. En la clase de mundo, dice, en el que vivimos, ¿cómo hacer lo que Jesús dice aquí? En última instancia, ¿cuánto éxito podríamos tener? Y nos habla de Mateo 5:9, que nos dice, y ya lo estuvimos viendo, recuerdan la escuela sabática que yo vi, estuvimos viendo la bienaventuranza, y estuvimos viendo qué era lo que significaba, y vamos a ir un poco, voy a ir otra vez a ese versículo para que nos refresque un poco la memoria a qué se refería Jesús cuando dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y voy a ir justamente a esa parte, pensé que la tenía, pero no la tenía, Mateo 5:9 me dice, ¿no? Sí. Mateo 5:9. Los pacificadores, dice, el sustantivo griego nopois se deriva de dos palabras. Vaya, se me quitó. Ya, publicidad. Se deriva de dos palabras, dice, eir, paz, y poieo, hacer, dice. Cristo se refiere aquí especialmente a inducir a los hombres a que estén en armonía con Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. O sea, ¿a qué se refiere Cristo aquí cuando habla de pacificadores? Inducir a los hombres a que estén en paz y en armonía con Dios, en obedecer sus leyes. ¿Para qué? Para así tener la paz, no la paz del mundo. Vemos que aquí no está hablando de buscar una paz del mundo. Y ya veremos lo que la escuela sabática nos viene a decir, ¿no? Sino la paz de Dios, esa paz que solamente que no la obtendremos en este mundo, esa paz que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios la pone. ¿Pero y cómo la pone? Pero Cristo dice, el mayor de los pacificadores vino para mostrar a los hombres que Dios no es su enemigo. Cristo es el príncipe de paz. Fue el mensajero de paz de Dios ante el hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos paz? Justificándonos con Dios. Aceptando ese sacrificio de Cristo, justificándonos por la fe, ¿no? Que al final es eso. Cuando Jesús hubo cumplido, dice, con la tarea que le fue asignada y volvió al Padre, pudo decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero ¿qué nos dice? No como el mundo la da. O sea, no es esa paz la que debemos de buscar. Y bueno, ya viendo a qué se refiere esa parte de bienaventurados los pacificadores, vamos viendo lo que nos dice la escuela sabática. Luego nos dice Marcos 13:7, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ya nos va marcando un poco a ir buscando esa paz, ¿no? En medio de un mundo de guerras y de disturbios y de todas estas cuestiones. Los conflictos violentos, dice, son una causa importante de sufrimiento. Los costos de la guerra incluyen las víctimas directas y las vidas destrozadas, la atención y los recursos que se destinan a la maquinaria militar, que mejor sería destinarlos para aliviar otras necesidades humanas, y el sufrimiento constante de los sobrevivientes y veteranos de la guerra, inclusive entre los vencedores, dice. Hay muchos conflictos más pequeños que dejan cicatrices en un sinnúmero de vidas en la familia y las comunidades. Por consiguiente, dice, la pasión por la justicia no puede ignorar el mandato de ser pacificadores. En medio de todo esto que nos está hablando aquí, pues nosotros tenemos que ir a ser esos pacificadores. ¿Pero cómo? ¿Cómo podrían nosotros ser pacificadores en medio de toda esta? ¿Yendo a protestar por la paz mundial?
porque ya veremos al final nos llega a decir prácticamente esto. En la esencia del Evangelio encontramos el gran acto divino de pacificación para reconciliar a la humanidad pecaminosa con su Creador, y va haciendo una mezcla aquí de cuestiones, de cosas que es impresionante. Y la reconciliación que recibimos se convierte en pauta para que nosotros seamos embajadores de esta reconciliación para los demás. Y si yo no me recuerdo, que Víctor me decía que el Papa se denomina, que ya no me acuerdo, ¿está por ahí? El peregrino de la paz. O el embajador de la paz también, ¿no? Podría ser. O sea, él se va como ese mensajero de la paz, que va abogando por la paz del mundo. Es que esto es ir en contra de la misma profecía, porque Cristo que dijo, iréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Una guerra es un negocio y hay unos cuantos que se enriquecen, ¿eh? Entonces, la gente de a pie va a parar la guerra. Es imposible. Si es algo organizado, preparado de antemano ya, para hacer dinero, hacer negocio, pues es imposible, no se puede acabar nunca las guerras. Nunca se acabarán. Hasta que Cristo venga, habrá guerras y más guerras. Y lo veremos incluso con el Armagedón, ¿no? Sí, la guerra totalmente. madre de todas las batallas. Totalmente, ¿no? totalmente. Precisamente, esta semana ha empezado ya la famosa manifestación y huelga mundial por el tema del cambio climático. Ayer mismo salían declaraciones por parte de gente del papado también, del Vaticano en general, que hablaban que el cambio climático evidentemente va a provocar guerras. Con lo cual, ¿qué te están diciendo? Que te deberás manifestar a favor de que se legisle todo contra este teórico cambio climático, y tú deberás estar en el rebaño de lo que ellos han organizado a través de la niña esta de 16 años, con todo ese gran montaje que han efectuado, y todo el mundo va detrás como ve. ¿Vale? Pues borregos absolutos, los adventistas que se supeditan a esto, inconscientemente o por falta de buscar, están cayendo en la boca del lobo, cuales borregos, literalmente. Porque el lobo es el papado y no se dan cuenta. El ecumenismo los está atrapando en esto. Lo peor es que, ya lo veis, qué tipo de escuelas sabáticas. Yo me pregunto, ¿pronto veremos una escuela sabática a favor de también ir contra el cambio climático y todo esto? Lo que pensaba yo. Es lo que se nos viene encima por todos lados, ¿eh? Sí, sí. Realmente, además, yo creo que todos nos estamos dando cuenta de que últimamente están apretando con todos estos temas de una forma impresionante. En el mismo canal de televisión de aquí, Cataluña, que es TV3, en los noticiarios, en las noticias, ya tienen una sección que cada día hablan sobre el cambio climático, cada día dan noticias específicas sobre este tema. Después, el otro día, en TV3 también, yo, de todos los años que tengo ya, que son 54, nunca había visto por un canal, digamos, oficial y creíble, hablar de que el tema de los ovnis es algo cierto. Y el otro día, por la televisión esta semana, pasaron una noticia por TV3, en las noticias, en las cuales hablaban de que la Marina pues había reconocido que los ovnis es algo real y pasaron imágenes. Y la presentadora de las noticias pues lo corroboró, no dijo que fuera una broma ni nada. Con lo cual se están moviendo ya todas estas piezas que van a servir al final, como hemos podido ir aprendiendo estos años, para poner este nuevo orden mundial, ¿no? Sí, es que es impresionante. Y cuando uno va viendo las noticias de actualidad, de hoy en día, y cómo se va abogando por todas estas cosas, y luego ves esta escuela sabática, dice, increíble, pero es increíble que cómo el diablo se ha infiltrado tanto en la iglesia, que por allá viene gente, y bien van a entrar por donde... Perdón por la pausa. Es increíble cómo, o sea, el concepto que se está impregnando el mundo, de cómo el enemigo le está poniendo todo en bandeja de plata, la iglesia se está haciendo eco de eso mismo, porque usan las mismas palabras, usan el mismo vocabulario, utilizan lo mismo para llegar a una conclusión de que, bueno, Cristo ya vendrá. Mientras tanto, nosotros debemos de trabajar. Es claro,
un ecumenismo, ¿no? Porque al final va eso, al ecumenismo. Y luego nos cita Isaías 52:7, y eso dice que qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas y que proclaman la paz, que anuncian buenas noticias, que proclaman salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Y que no? ¿A qué se está refiriendo a este versículo? No es que busquemos la paz con el mundo, sino que vayamos a traer las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? El mensaje de la verdad, el que en este mundo se acaba, se termina, y que todo el sufrimiento que la gente tiene aquí, toda la pobreza y todo eso se acabará. Pero se acabará cuando se tenga que acabar. De momento no lo podemos evitar. Sí, me gustaría volver atrás en la lección, ahora que vemos el contexto real de dónde nos ha llevado, y volver a leer lo que nos hacían leer. Primero el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refería con primero el reino de Dios y su justicia? Eso es un poco donde está llevando la lección. ¿Qué quiere decir primero el reino de Dios y su justicia? Nosotros sabemos lo que quiere decir primero el reino de Dios y su justicia, pero ellos están poniendo eso. Primero el reino de Dios y su justicia es hacer eso, e ir en caridad, porque la palabra es caridad, Caridad, o sea, sí. es la palabra católica caridad lo que tendríamos que hablar aquí. Y eso es el reino de Dios y su justicia, o sea, haciendo eso haces justicia. Bueno, sí, es lo que quiso decir, y al final más o menos lo dejó claro, ¿no? Ir en favor de los demás, eso es la prioridad. El hacer actos de generosidad para los pobres, los oprimidos, y todo el tiempo, ¿no? Es lo mismo, hay que trabajar en favor de esos pobres oprimidos, pero en favor de esos pobres oprimidos de dinero. Por lo tanto, vengan, demen, y para poder ayudar a esos, Es que ¿no? claro, luego cuando has ido leyendo también has hablado de esa... Es como que instaba también a la desobediencia civil. Sí. O sea, es que Bueno, lo hemos comentado. nos está llevando a la desobediencia civil. Es lo que hemos comentado anteriormente cuando estábamos dando esa parte. Sí. Entonces, en nombre de Dios. Claro, es que, claro. Bueno, y nos remontamos atrás a las cruzadas, ¿no? Sí, ¿Qué hacían? En nombre de Dios iban y pelaban a los que pudieran. Sí, no, eso. Y ponen esas cosas tan capciosas, ¿no? Como lo leíamos, de que cuál debe ser nuestra línea o nuestro punto entre obedecer a Dios y ir en favor de defender a los oprimidos, ¿no? A los gobiernos opresivos y todas estas cosas, llamándonos a que vayamos a las manifestaciones, no vamos y manifestémonos en contra de lo que sea, buscando esa paz, ¿no? Esa paz mundial. Yendo en contra del espíritu de profecía, ¿no? También, totalmente. Y bueno, luego nos habla aquí, nos dice, el Evangelio de la Paz también se convierte en la motivación, la pauta y el recurso para trabajar por la paz en nuestro mundo violento. O sea, si alguien me dice que esto no es ir por la paz mundial, entonces, ¿qué es? Lo estamos leyendo, el Evangelio de paz, el Evangelio de Cristo. Sí, tiene que convertirse en nuestra motivación, pauta y nuestros recursos para trabajar por la paz en nuestro mundo violento. O sea, Recursos, claro, bueno, ahí está poniendo esa parte, ¿no? Hay que trabajar por la paz mundial. Yo creo que si nuestros pioneros, si Elena White hoy escuchara esta frase, es que es impresionante. ¿Cómo es posible que en una escuela sabática, una iglesia adventista que tiene, la información toda absolutamente, y que tendría que tener y que saber qué es lo que hay atrás de todo esto, vaya en favor de la paz mundial? O sea, cuando nosotros sabemos por profecía que la paz mundial, solamente la paz mundial como tal, como hoy la conocemos, no se dará. Es imposible, o sea, abogando por lo que decía Yusef, por el milenio de paz. O sea, ¿qué es lo que dicen qué es lo que dicen las demás religiones? Que habrá un milenio de paz en este mundo, y por ello van trabajando. Y el Vaticano, ¿qué va haciendo? Pero es que no viene a traer paz sino espada. Esa paz sí que es la del mundo. No viene a traer paz del mundo, viene a traer espada. ¿Por qué? Porque buscamos la otra paz. Por eso vamos a estar en guerra con el mundo. Exacto. Entonces, Cristo va a liderar una revuelta
mundial para conseguir la paz en la tierra? ¿No? Y ya, si Es habíamos, Es que, a ver, lo acabas de leer antes, ¿no? lo leí en la cita que mencioné, que Cristo sabía perfectamente un gobierno tan corrupto y opresivo que había en su época. El Imperio Romano se caracterizó por eso, ¿no? Por ser uno de los más crueles. Y más sin embargo, ¿qué hacía? No intervenía, porque Él no había venido a traer paz a este mundo como lo conocemos. Él venía a traer la paz de ¿quién? La paz de Dios. ¿Y cuál es esa paz? Esa paz que nos hace estar en armonía con las leyes de Dios y nada más. Y de buscar que las otras personas estén en armonía con Dios y de buscar la salvación de las personas. Pero nunca una paz a nivel de este mundo, porque no la vamos a obtener, si es que lo sabemos. Y entonces, ¿qué es lo que va buscando esta escuela sabática? A quedar bien con el Papa o a quedar bien con el ecumenismo, porque esa es la línea total. Y no solo eso, sino que la gente que lo quiere intentar con toda la buena intención, Sí, ya claro que hay gente ¿qué con va a buena hacer? Se va a poner en manos de Satanás, se va a poner en manos del enemigo. Va a ser una mano usada por el enemigo para llevar a los suyos a la perdición. Y él también. Bueno, el engaño está servido. Y cuando vemos las intenciones y todo cómo ha ido trabajando el Vaticano en favor de ir buscando esa paz, ¿no? Y los métodos que ha utilizado, que ya lo estamos viendo más claramente con el Laudato Si, y todo en favor del medio ambiente, y que todo va relacionado con esa paz, y todo eso. Y entonces, ¿dónde queda cuando digan paz y seguridad? Entonces vendrá el fin. O sea, todos esos versículos, ¿dónde quedan? O sea, ponen solo lo que les conviene y lo que no. La Biblia, así, desechado, ponemos esto, cortamos esto y lo otro, de esa manera. ¿Y qué dice Apocalipsis si hacemos eso con la palabra de Dios? Que al final seremos, ¿qué? Destruidos. ¿Por qué? Por hacer de la palabra de Dios así recortada completamente, no, queriendo decir lo que Dios no quiere decir al final. Es que se ofuscan. En la iglesia tenéis lo mismo por ahí. Sí. Los departamentos de la iglesia trabajan individualmente. En vez de trabajar en colectivo, trabajan individualmente. Sobre todo ADRA, pues trabaja para su campo, ¿no? La ayuda. Pero obvian lo que son las profecías bíblicas. No hacen absolutamente ningún caso ni hablan de ello. Solo la ayuda. Entonces, claro, lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde ponen estos versículos entonces? Cuando digan paz vendrá destrucción, ¿dónde lo ponen todo esto? Si ellos consideran que se conseguirá una paz mundial, ¿no? Sí, no, es que es impresionante. Estoy de acuerdo que trabajes en ADRA y ayudes a los necesitados, pero tienes que tener en cuenta también la profecía, la doctrina bíblica y todos los elementos espirituales que te ayudarán en tu vida espiritual. Pero eso no lo hacen, solo se encierran a la ayuda. Y lo demás como si no existiera. Y esto no tiene cabida, porque tienes que ser cristiano en todos los sentidos, no solo en uno. Sí. Y luego es que son expertos en manipular y en vienen y ponen una cita de Elena White para decir, mira, el espíritu profético está de acuerdo con lo que decimos. Ponen una cita cuando dicen eso, ¿no? De trabajar por la paz en nuestro mundo violento, ponen una cita de Elena White que dice, el corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo, y esparcirá todo a su alrededor su influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas en este mundo. Pero está diciendo aquí que hay que abogar por la paz del mundo. Está hablando de qué, del evangelio de paz, del espíritu de paz. ¿De cuál paz? ¿Cuál paz es la única que nos puede nosotros estar tranquilos? Es la paz de Dios, esa paz de estar en armonía, y es lo que está diciendo aquí. Hoy precisamente en el culto será otro tema de la paz de Dios. Va a ser 1 de Tesalonicenses 1, pero además vamos a leer comentarios de Ellen White, escritos de Ellen White, que tienen que ver con eso. Ya os podéis imaginar la situación, cuál es la auténtica paz de Dios y cuál es la paz que el mundo ofrece. El mundo te dará paz si tú estás en consonancia con ellos en todo, y Pablo no lo estuvo. Y ya veréis todo lo que tuvo que pasar y las circunstancias en las que se escribió precisamente esa epístola y por qué.
nada que ver con la paz que nos están vendiendo en este librito, en la iglesia y en tantos otros lugares. Una vez más, la paz nosotros no la vamos a obtener. La paz que nosotros podemos decir a la gente es la paz que puede encontrar si se acercan a Dios. No si se adhieren a todo el movimiento ecuménico con los rollos de cambio climático o directamente con religión. No hay nada a hacer. O sea, la trampa está servida y todos van a caer en el gran engaño. Totalmente, totalmente. Fijaros, aquí Lore me comenta, dice, el corazón que está en armonía con Dios. Empieza, ¿eh? ¿Qué está diciendo? El que no está en armonía con Dios no está en paz y no lucha por la paz y no trabaja por la paz. Aquí dice la paz del cielo, pero en la lección eso no queda reflejado. O sea, lo dice, pero luego sigue hablando de la paz del mundo. Y fíjate, dice, el corazón que está en armonía con Dios. O sea, si no haces eso, no estás en armonía con Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Fijaros cómo está cogiendo los textos bíblicos y los está metiendo de una manera, entrelazados de una manera que solo Satanás puede, Satanás puede urdir esto. Yo es que... Creo que ni ellos son conscientes de todo cómo lo están poniendo. No, es correcto. Es que yo cuando estaba leyéndolo, y mira que la he leído 3 veces esta escuela sabática para poder encontrarla y para poder sacarle. La primera vez que la leía no me acordaba porque fue una semana. Pero anoche vine y la comencé a preparar, ¿no? Y comencé a leer y aún estaba un poco cansada y mi mente aún no veía mucha cosa. Pero hoy en la mañana que la estoy repasando y la estamos comentando con Víctor, digo yo, pero es que es impresionante la forma de manipular los escritos de Elena White. Y hablan y dicen que Elena White, mira, ya no tiene tanta importancia, ¿no? Pero cuando quieren, para engatusar todavía al pueblo que aún sigue a Elena White en las iglesias, son perfectos. O sea, es perfecto, es que es el engaño perfecto. Yo me pregunto, hoy en algunas iglesias ya ha pasado la escuela sabática, en otras se están dando y en otras están por venir. O sea, dirán todo esto y la gente ¿cómo quedará? Muy bien, vamos a protestar y a trabajar por la paz del mundo, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque es un adormecimiento impresionante, una hipnosis que hay hoy en día en la iglesia que te quedas abrumado. Cuando yo empiezo a ver en Facebook a las personas que van en favor de luchar por el cambio climático, de que los gobiernos aquí, de que la paz mundial, que yo digo yo, ¿son adventistas o qué son? ¿Adventistas de qué? De risa, porque adventistas de los de verdad no pueden ser, porque los adventistas de verdad, los que estudian y los que se han nutrido de la palabra de Dios, saben que todo esto es totalmente ir por el engaño, pero no. Y cuando tú le dices algunas cosas, ay, no, ya viene alarmista, fanático, reformista, bueno, y todos los adjetivos que nos pueden decir. Locos, y que vas en contra de todo, y que para ti todo es malo, y que todo es no, y ya está. Y no ven que uno hace las cosas para su salvación, ¿no? Es que el problema es que no viene con cuernos y cola, o sea, no es malo lo que dicen. Es que claro, ahí en está. esencia, si lo miras desde un punto de vista de un niño de 4 años, no es malo. Paz para todos, amigos de todos, limpieza, no ensucies el mundo, vamos a cuidar la naturaleza. Eso se lo enseñas a un niño de 4 años para que no haga locuras ni haga tonterías, ¿no? Pero que la gente adulta tenga que asumir esto como si fuera es que es Disney. Si te fijas, es Disney, es buen rollismo, es que guay todos, vamos a ser de corazón todos unidos, es Walt Disney. Y claro, crecemos todos en un dibujo animado. Nos están haciendo creer una historia como en las películas, con final feliz. Sí. Que lo tiene, pero no es ese. O sea, es lo más impresionante, que somos adultos, que la gente supone que es capaz de discernir. Pero no, hoy en día la hipnosis, o sea, el engaño ha sido pero tan perfecto del enemigo. Bueno, ya la Biblia lo advertía, ¿no? Si fuese posible engañar a los escogidos. O sea, es que realmente no tenemos ni idea de la capacidad que tiene el enemigo de engañarnos. Esto tendrá poder
Digo que todo esto que se está haciendo ahora, esto tendrá poder, porque la Escritura dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin, ¿no? Es decir, que aparentemente habrá una paz y una seguridad a través de todas estas comeduras de coco que hacen a la gente, ¿no? En televisión y en prensa, en tantos lugares, ¿no? Aparentemente habrá esa paz. Pero ¿cómo se habrá logrado esa paz? ¿Por los caminos del Señor o por los caminos humanos, sin contar con Dios? Ese es el problema. Por eso vendrá la destrucción repentina, porque no lo harán de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. La paz sí. no puede ser absoluta hasta que Cristo venga. Y Sí, eso, sí. pues como cristianos tenemos que estar convencidos de que es así. Y eso no lo cambia nadie, ni el Papa ni nadie. Lo demás es engaño. Sí, sí, es triste. Y ya nos termina diciendo aquí, bueno, quería comentar, comenta. Simplemente que también sorprende mucho, ¿no? Visto así un poco desde cogiendo distancia, hasta qué punto el ser humano se deja adormecer, ¿no? Esto a lo largo de toda la historia ha sucedido y ahora no es una excepción, con lo cual también te das cuenta que aunque da un poco de cosa el ver lo que nos viene encima a todos y el sufrimiento que va a haber generalizado, también te das cuenta que va a ser realmente la única forma quizá ya la última oportunidad para despertar de la gente, ¿no? A través de una sacudida, porque es que sorprende, ¿no? Ver cómo las personas, aún y sabiendo la verdad, pues se dejan adormecer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y termina aquí, porque vamos a la parte del jueves, que es la parte, yo creo que más fuerte de todas. Hay muchas historias inspiradoras de gente que ha dedicado su vida a trabajar por la paz, dice, en lugares conflictivos del mundo, brindando señales de reconciliación y curación y a menudo aliviando gran parte de la injusticia y el sufrimiento de estos conflictos que han causado. Yo pregunto, ¿y el Papa qué está haciendo? ¿No está haciendo este papel que nos están hablando aquí? Cada vez que va a un lugar, ¿no menciona todo esto? ¿No dice que va en favor de la paz y de los oprimidos y de los pobres y de los que son dañados por la guerra y por todo esto? O sea, todo esto es inspirador. Claro que lo ves así a simple vista y dices, bueno, qué buen ser humano, ¿no? Que lucha por esto. Pero a los ojos del discernimiento espiritual, cuando sabemos todo lo que hay detrás, podemos decir estas cosas. Podemos llamar inspiradoras a la gente que ha dedicado su vida a trabajar en favor de los otros. ¿Qué es lo que está haciendo ahora la niña esta? La que va en favor de lo del cambio climático. ¿Qué está haciendo? Esto no, entonces es inspiradora para el mundo. Mira lo que hace una niña de 16 años, bueno, que empezó no sé con menos años, lo que está haciendo y moviendo al mundo para ir en favor de todo lo de detener el cambio climático. Ahora está en Estados Unidos, creo, para ir en todo esto. ¿No es inspirador? Y muchos adventistas, de mentira, porque yo digo que son de mentira, poniéndola como, uy, esta niña sí es un ejemplo, cuando no tenemos ni idea qué es lo que hay detrás de todo este movimiento. Seguro que si miramos sus orígenes, No, ya lo presentará Víctor en una conferencia. algo hay ahí. Y bueno, ya al final nos termina diciendo, ¿cuáles son las formas en que tu iglesia a nivel local podría actuar como pacificadora? Bueno, ya me imagino las respuestas que darán en la iglesia, ¿no? Y bueno, vamos con la parte del jueves, y cuando yo leo esta frase, una voz para los que no tienen voz. Y quiero que Julia me ponga el PowerPoint para que vea la gente que no estamos inventando nada. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, y puse, ser la voz de los que no tienen voz, Papa Francisco. Y empieza una noticia tras otra. El Papa anima al Telepis a ser la voz de aquellos que no tienen voz. El Papa es la voz de los que no tienen voz. El Papa es la voz de los que no tienen voz. Firma Francisco. Sí. ¿Dais cuenta de la importancia de seguir lo que hace el Papa? Si tú no sigues eso, esto te cuela a la perfección. Claro. Por eso, una vez más, será tedioso oír lo que hace el Papa arriba y abajo y todo el Vaticano y su tía. Pero es que si no lo hacemos, nos va a pillar. No estás prevenido ante todo esto.
Pero es que lo que dice después aquí todo es que ya es, bueno, para caerse y quedarse como, yo qué sé, mirando al cielo y decir, ¿qué es lo que están haciendo? Es increíble, dice. Bueno, ya vimos una voz para los que no tienen voz, y lo ponen así, en como subtítulo de la escuela sabática del día jueves, que no se les olvide, una voz para los que no tienen voz. Y lo leo, y yo no me acordaba, yo me acordaba que algo había dicho el Papa con respecto, pero no me acordaba, pero luego voy y lo pongo en Google y me sale. No sé, es que ya es brutal, digo yo. Y nos dice aquí, Salomón escribió que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tenía razón, dice, y encontrar ese equilibrio no es sencillo para nadie. Sin embargo, en lo que respecta a hablar por los oprimidos, hacer una voz para los que no tienen voz y procurar vencer el mal con el bien, es posible que como iglesia hayamos pecado por exceso de silencio cuando deberíamos haber hecho oír nuestra voz. Claro que hemos pecado. Claro. ¿Por qué vos? Y vas leyendo todo lo que va diciendo y te empiezas a leer los discursos de Francisco con respecto a esto, y es que es clavado. Cambian algunas letras, cambian algunas palabras, pero es que es clavado, es totalmente lo que está diciendo aquí. Los cristianos a menudo dicen que son las manos y los pies de Jesús, dice, refiriéndose al llamado. Es que voy leyendo cada frase y yo me voy acordando de cada una de las conferencias que Víctor, mira que a veces la del Vaticano, a veces no le pongo mucha atención. Sí que lo estoy diciendo, pero a veces como es tan tediosa me da no sé qué, pero se me van quedando las cosas. Dice, los cristianos a menudo dicen que son las manos y los pies de Jesús. Yo me acuerdo haber oído algo de esto del Papa en alguna de las tantas conferencias, refiriéndose al llamado de servir en forma práctica a los demás como Jesús ordena. Pero el papel profético, según lo demuestra la Biblia, el primer llamado de Dios es que los hombres y las mujeres sean su voz, y que al hablar en nombre de Dios también pronuncien a favor de aquellos que Dios quiere defender. Y nos manda a leer Isaías 58, del 1 al 10. Dice, ¿qué debería decirnos hoy este mensaje? Dado en un momento, lugar y conceptos específicos, en otro momento, lugar y contexto. ¿Cuánto ha cambiado realmente esta época en que Isaías escribió esto y nuestro mundo de hoy? Y nos dice, bueno, y no lo voy a leer todo porque ya más o menos sabemos de lo que va este capítulo. Grita con toda tu fuerza, nos dice esta versión, no te reprima, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que están diciendo en la escuela sabática? ¿Qué tiene que ver aquí lo que está diciendo Isaías? Si bien después va diciendo que en favor de la viuda, de los huérfanos y de todos los oprimidos. Lo ha puesto Cristo. Eso ahí lo ha puesto Cristo. Es el versículo. Ese versículo lo ha puesto el Espíritu Santo ahí. O sea, no se han dado cuenta y se les ha colado ese versículo. Porque no querían ponerlo, querían seguir con los siguientes, pero se les ha colado. Sí, porque sí. ahí es donde realmente está diciendo lo que estamos haciendo nosotros. Exacto. Entonces, a su pueblo, la rebelión de su pueblo. A su pueblo, o sea, a sus rebeldías, a los pecados, al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Pues esto que estamos haciendo ahora, denunciando las barbaridades que está haciendo el pueblo de Dios y que están haciendo los dirigentes, porque muchos pobres adventistas no se dan cuenta. Grita. Exacto, Claro. sí. ¿Para qué? Es eso lo que está tratando de decir aquí. O sea, grita con toda tu fuerza, con todas tus ganas y no te reprimas. ¿Por qué? Porque están haciendo unas barbaridades hoy en día con el Evangelio, con la verdad presente. La están totalmente desechando de una manera impresionante y haciendo ver que la Biblia dice una cosa cuando no está queriendo decir. Esto no tiene nada que ver con lo que están hablando aquí. Lo que está tratando de decir aquí Isaías es una cosa totalmente distinta. Bueno, va leyendo todo el asunto de Isaías y Isaías va hablando no solamente de ayudar a los, de que el ayuno que requiere es ayudar a los pobres, al vestir al ciego, a todo esto. Luego habla del sábado también. Y bueno, luego dice, el llamado de los profetas a la justicia nunca fue un camino que los condujo a la popularidad.
pero motivados por el cometido de Dios, les encargó al comprender la pasión de Dios por la justicia y al simpatizar por las situaciones de los pobres y oprimidos y buscar lo mejor para su sociedad. Estos profetas se atrevieron a ser una voz para los que no tienen voz en su tiempo y espacio a pesar de la oposición, la incomodidad y los peligros. O sea, los profetas, ¿cuál era su principal objetivo? Denunciar los pecados del pueblo de Dios, ¿no? No es que iban gritando por ahí como el Papa, pobrecitos aquellos que no tienen casa, que no tienen techo. O sea, ¿era ese su papel? ¿Era eso para qué se levantaba un profeta? Y los falsos hablaban de paz. Y los falsos... Los falsos profetas hablaban de paz, cuando paz no había. Exactamente, bueno, buen dato que me dio aquí, que yo que no me acordaba, pero... O sea, dice, sobre la base de nuestra interpretación del Evangelio y el llamado a reflejar a Jesús ante el mundo, los adventistas del séptimo día también tenemos muchas cosas buenas que ofrecer para afrontar el mal en el mundo. En realidad, los adventistas del séptimo día de hoy en día, estos que está pintando la escuela sabática, ¿tienen algo que ofrecerle al mundo? De ninguna manera. O sea, llevarlos al ecumenismo, al engaño de Satanás, ¿es realmente ofrecerles algo bueno al mundo? O sea, yo ya ni encuentro calificativos para decir cada una de las cosas que voy leyendo aquí. Y luego dice, por ejemplo, dice, los adventistas creemos que las acciones destinadas a reducir la pobreza y las injusticias que conlleva constituyen una parte fundamental de nuestra responsabilidad social como cristianos. Claro que si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a las personas que lo necesitan, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer solamente para ayudarles a mitigar el hambre un momento. Lo que nosotros queremos es que esa persona tenga la vida eterna, porque al final en este mundo se acabará, pero el que venidero no, y es eso que debemos de buscar. La Biblia revela claramente el interés especial que Dios tiene por los pobres y lo que espera de sus seguidores haga en favor de los desvalidos. O sea, ¿Dios se interesa solo por los pobres? Y un interés especial, ¿se interesa solamente por los pobres? O sea que los demás, no, ya Dios los desecha, los da por inútiles. Solo los pobres tienen derecho a la salvación. Solo los pobres tienen derecho a ayudar. ¿Y a qué pobres se está refiriendo Jesús? Porque una y otra vez vemos que cuando habla de pobres y oprimidos, generalmente habla de pobres y oprimidos en espíritu. Los que están esclavizados por el diablo, los que están esclavizados por el pecado. A esos pobres y oprimidos es que Dios tiene el interés. ¿Y qué? ¿Necesariamente son pobres de dinero? No. ¿Cuánta gente que hoy tiene tanto dinero no es más pobre que una que no tiene nada? O sea, el Evangelio de Dios es para todo el mundo, para todas clases, para todas las razas. ¿Por qué? Porque Dios vino no solamente por una, vino por todos para salvación y todos tenemos derecho a la salvación, no solamente interesarnos en ese punto. Obviamente que la pasan mal, yo no digo que no y que debemos de ayudarle, pero que el Evangelio tiene que ser predicado a todos. No es que solamente Dios tenga un interés especial por los pobres. Y hablando de qué tipo de pobreza, ¿no? Dios tiene especial interés por todos los que realmente tienen la necesidad de Dios y que por una u otra manera no lo han encontrado. Esos son por los que Dios se interesa, por los sinceros, por los que buscan que hay algo mejor que esta tierra, que hay algo mejor que las cosas de este mundo. Hermana. Diga. Micro, sí. Usted decía, digamos, en Mateo capítulo 5, pobres en espíritu. ¿Darías alguna referencia? ¿Qué quiere decir esto? Sí, ya lo estuvimos explicando en una escuela sabática pasada. ¿A qué se refería cuando hablaba de los pobres en espíritu? De aquellos que están, que el pecado los tiene esclavizados
y que están oprimidos por el pecado y que tienen una gran necesidad de Dios, pero aún no les ha llegado. Esos son los pobres de espíritu, los que tienen esa necesidad de Dios. Lo estuvimos explicando en una escuela, en la escuela sabática anterior que di yo. ¿A qué se refería Jesús con esos pobres y oprimidos? Perdón. ¿Y nosotros no somos pobres en espíritu? Bueno, cada uno sabe su situación, ¿no? Cuando no estás en armonía con Dios, cuando realmente no haces las cosas que Dios dice, sí que somos pobres, sí que necesitamos de la paz de Dios, de esa reconciliación, ¿no? O de esa reforma. Pero ahí cada quien sabe su situación, ¿no? Cada uno se conoce. Pregunta más. ¿Pobres, ricos no son pobres en espíritu? ¿Cómo? ¿Pobres, ricos no son pobres del espíritu? Sí, sí. Bueno, cuando la Biblia en las bienaventuranzas nos habla de los pobres en espíritu, son los que buscan a Dios de corazón. Sí. ¿Eh? No significa ser cortito, ni ser temeroso, ni nada de eso. Vamos a declarar ese concepto. Sí, Es aquel que sabe que es pecador y que necesita de Cristo. necesita de la... Para que lo limpie. Sí, sí. No, ya está, ya lo he dicho. Decía Joseph que es aquel que son pobres en espíritu y que buscan de Cristo, ¿no? Que buscan de la salvación. Pecadores. Y que son pecadores, sí, exactamente. O sea, el que conoce su condición pecaminosa, Ese puede ser pobre físicamente, económicamente, puede ser o rico. puede ser rico, cualquiera, sí. Bueno, sí. Y Jesús llamó a los niños. Dijo, dejad los niños venir a mí. ¿Y por qué llamó a los niños Jesús? ¿Por qué tanto apreció a los niños? ¿Por qué? ¿Por qué apreció tanto a los niños? Porque los discípulos atajaron que venga a Jesús a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Bueno, porque... ¿Cuál es la experiencia con la pobreza del espíritu? Porque, bueno, en este caso, cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿qué pasa con un niño? O sea, la mentalidad de un niño y la mentalidad de un adulto. ¿Qué pasa con un niño? Un niño generalmente no tiene esa malicia. Él se entrega a todo sin rencor. Si le hacen algo, rapidito se le olvida. Por ejemplo, no tiene esa madurez o esa malicia, por así, que tenemos los adultos, que ya pensamos mal de cualquier cosa. Los niños tienen esa inocencia. Y esa inocencia y esa cosa es por lo que Dios decía, ¿no? Dejadlos porque ellos lo buscaban a Él, porque tenían eso y debemos de ser como niños al final. Si no fueras como niños no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, en este caso, pobres y ricos somos orgullosos ante el Señor. ¿No es cierto? Ahora, dentro de eso, por eso es que habla la Biblia, el testimonio, los 144.000, capítulo 7 de Apocalipsis. Los 144.000. Pero en el mundo, ¿cuántas personas existen? Son millones. Pero los 144.000, de 1844 hasta el final que menciona. Recordemos que los 144.000 son los del tiempo final, no de 1844 hasta ahora. Eso es una mala interpretación sobre los escritos de Ellen White. Se va a salvar muchas más personas que 144.000 en toda la historia de la humanidad. Sí. Esos son los que van a quedar vivos. Evidentemente esto indica que habrá una masacre de miles de millones de personas. Eso está clarísimo. Así es. ¿Querías comentar algo, Ángel? Bueno, es que hablando de los pobres y ricos me recordaba la Odisea, en la iglesia de la Odisea, ¿no? Que os creéis ricos, ¿no? Y en realidad sois pobres, ciegos, desnudos. A nivel espiritual yo creo que todos tenemos un cierto nivel de pobreza, y si no nos reconocemos necesitados o pobres, entonces no podemos tener acceso al reino de los cielos. Entonces hay que reconocer esa pobreza. El problema es no reconocer quizás esa pobreza como los mismos fariseos tampoco hacían.
se creían sanos. Por eso Sí, por eso. se relaciona también la riqueza con la salud, ¿no? Si te crees sano, no necesitas médico, ¿no? Te crees rico, te crees sano, no te sientes pobre, ¿no? Y con necesidad. Básicamente, por ahí creo que va la cosa. Sí, sí, bueno, y si, siempre, o sea, si nosotros creemos que lo tenemos todo, pues somos la Odisea, ¿no? Si nos creemos ricos, que no tenemos necesidad porque ya no pecamos, que estamos caminando sobre una nube, es mentira. Todos pecamos y todos de una u otra manera fallamos a Dios y debemos de reconocer nuestra indignidad delante para con Dios porque es tan santo y cuando nos vemos reflejados con Dios, totalmente vemos nuestra indignidad. Entonces, esa pobreza sí, la que nos lleva a reconocer que realmente necesitamos de Dios y que solamente podemos ser justificados, ¿por qué? Por la fe, por el sacrificio de Cristo. Bueno, ya terminando porque ya se nos hizo tarde, solo voy a leer lo último. Aquí que dice, es una declaración adventista oficial sobre la pobreza mundial del 24 de junio del 2010. Como comunidad espiritual, los adventistas abogamos por un trato justo hacia los pobres. Levantamos nuestra voz a favor de los que no tienen voz y en contra de los que se privan de sus derechos a los pobres. Y participamos con Dios en hacer justicia a los pobres. Firmado el Papa Francisco. Pero fíjate, van en contra. Es que, fijaros, o sea, van en contra de los que tal. O sea, que ya hay dos bandos. Esto es un activismo, hay un enemigo, hay un enemigo, ¿vale? Entonces vamos a por las personas que ya hemos juzgado previamente y que son malos. Sí, que y son vamos malos. a por ellos. Y luego serán capaces de decir que claro, que el Papa también se puede salvar. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Y voy a terminar con una cita que Ángel puso en el grupo de Judas, para que veamos nosotros cómo va la situación. Dice, Judas tenía un elevado concepto de su propia capacidad administrativa. Está hablando del episodio cuando María le fue a enjugar los pies a Jesús con el perfume. De su propia capacidad administrativa, dice. Se consideraba muy superior, se consideraba rico también, en cierto sentido, a sus condiscípulos como un hombre de finanzas y los había inducido a ellos a considerarlo de la misma manera. Había ganado su confianza y tenía gran influencia sobre ellos. La simpatía que profesaba a los pobres los engañaba y su artera insinuación los indujo a mirar con desagrado la devoción de María. El murmullo circuló, dice, la mesa. ¿Por qué se pierde esto? Hablando que ella estaba desperdiciando, ¿no? Ese perfume de gran valor. Y dice, porque esto se podía vender por gran precio y dárselo a los pobres. O sea, Judas en favor a él que era pobre, porque él retenía, sacaba de todo lo que le daban para precisamente para los pobres, ¿no? O sea, bueno, el papado está haciendo algo bastante parecido. Hace pocos días subastaron un Lamborghini, un vehículo que vale o más, y se donó para las causas del Papa a los pobres. No es la primera vez que pasa algo así, se ha hecho con otras marcas y con otras cuestiones, ¿no? Entonces, la apariencia es esa, mira, todo esto que vale tanto lo damos a los pobres, vale. ¿Y cuánto de lo que realmente tiene el Vaticano y todo lo que está moviendo a nivel de miles de millones de dinero y lingotes de oro y lo que queráis, no da a los pobres? Es una vergüenza absoluta, es una fachada y tanto se lo tragan. Judas. Estamos en lo mismo. Total, ¿y qué van haciendo con esto? Pues siguen enriqueciéndose. Porque no creáis que por dar el dinero de un Lamborghini se van a arruinar, ni mucho menos. Esto les da una más buena imagen y hay más gente que entonces dicen, pues vamos a colaborar más. Y ya estamos. Sí, sí, y luego preguntamos, ¿y qué es lo que nos están tratando de hacer con estas escuelas sabáticas? Porque el escritor de esta escuela sabática es el presidente de ADRA, digamos como la ONG de la Iglesia Adventista. ¿Y cuántos escándalos no ha habido por los robos que ha habido? El más recordado es el que hubo en Argentina, ¿no?
que estuvo relacionado a Adra y de todo lo que se quedaron para ellos, algunos pastores. Entonces, claro, ¿qué hay detrás de todo esto que se está diciendo? Bien, no queríamos pensar mal, pero cuando ves que la verdad se echa por tierra, ¿qué puedes pensar? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que pasaba con Judas? ¿Cuál era su tanto por los pobres y los pobres y los pobres? ¿Cuál era su motivación? La avaricia, la codicia. ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué quería que se diera dinero? Porque él robaba de ese dinero. Fijaros, porque lo que hemos leído dice, la simpatía que profesaba a los pobres los engañaba. ¿A quién? A los discípulos. Judas, con la simpatía que profesaba hacia los pobres, engañaba a los discípulos. O sea que es lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Y dice que eso les indujo a mirar mal, dice que les indujo a mirar mal la devoción de María. O sea que Judas iba cuchicheando, iba diciendo, ¿has visto lo que está haciendo? ¿Tú crees que tal? Y dice que al final hasta los discípulos iban diciendo entre ellos, oye, ¿has visto que está tirando un perfume de gran precio? ¿Has visto qué tal? ¿Has visto qué cuál? ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Lo mismo. Lo mismo. Y el detalle es que luego, siguiendo leyendo el capítulo, creo que es el 62 de Deseo a todas las gentes, es que es para leerlo, yo os lo recomiendo. Resulta que es a raíz de que Cristo le llama la atención, no directamente, sino diciendo ello, ¿no? De que ella está haciendo bien. Dice que por venganza de lo que él siente, de la vergüenza que siente ahí, del orgullo herido, de lo que ha pasado hoy, sale y va a denunciarle, y es cuando le vende por 30 monedas de plata, mucho menos de lo que valía ese perfume. Judas le traiciona por eso, ¿eh? Porque fue en contra de esa falsa devoción por los pobres. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Denunciando eso, ¿no? Que van en falsa devoción para los pobres. ¿Eh? Es una excusa para instaurar la segunda venida de Cristo, falsa segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros analizamos Judas, ese nombre que escuchamos constantemente, Judas, ¿a qué nos suena? ¿Con qué rima Judas? ¿Qué tribu? De Judá. Judá. Judas, Judá. ¿Judá de dónde viene? De Yadá. Y Yadá, de Yad. ¿Quién nos traiciona? Nuestro hermano. Nuestro hermano. El de la llaga. Gente incluso que está dentro del cuarto ángel, por ejemplo. ¿Eh? De nuestro mismo grupo. ¿Eh? Y eso ya ha pasado. Ya ha pasado y puede volver a pasar. Porque se van a sacar muchas verdades y habrá mucha gente que no estemos preparados para escucharlas. ¿Eh? Y esto es una de ellas. ¿Cuánta gente no es caritativa? ¿Y cuánta gente no va a poder entender que el tema de la caridad es un engaño también? Eso va a ser muy duro para muchos. Pues fíjate ¿qué harán luego? Irán a vendernos por 30 monedas de plata. Porque no estamos ayudando, entre comillas, a los pobres. Sí. Bueno, y de hecho ya muchos, yo qué sé, ya han hecho ciertos tipos de comentarios acerca de esto, ¿no? De que si no tenemos una ONG o yo qué sé, alguna de estas cosas para ayudar a los pobres, que eso... O sea, el tema este que está marcando la escuela sabática, de los pobres y los pobres y los pobres, o sea, mucha gente le toca el corazón este tipo de cosas, porque tienen ese anhelo, ¿no? de ayudar a los pobres y de esto, y cuando estamos denunciando este tipo de cosas, chocará contra su percepción, ¿no? de las cosas, pero cuando se muestran las evidencias, el que es sincero, el que discierne realmente verá que realmente aquí, detrás de todo esto que se dice, hay un gran engaño. Y que lo que se quiere llevar al pueblo, el enemigo, lo que quiere llevarlo de 4 patas al engaño, a la falsa venida del Mesías, preparándolos para ese momento, justo para ese momento, para ese gran engaño, lamentablemente. Entonces, nosotros no es que estamos diciendo que no se debe de ayudar a los pobres, ni suplir las necesidades de los necesitados. Simplemente estamos diciendo que todo esto que está diciendo la escuela sabática es el discurso del Papa.
Es por donde van, es el ecumenismo que lo lleva, que claramente que hay que ayudar, pero que la prioridad para ayudar a estas personas es darle el Evangelio, porque si no de nada sirve que suplamos las necesidades de las personas. La necesidad principal que tiene hoy en día las personas, sean pobres, sean ricos, ¿cuál es? Cristo, la salvación, el prepararlo para la segunda venida, para lo que viene a este mundo, para el último mensaje de salvación. Estamos apenas 12 años. Estamos a nada. Entonces, nuestra prioridad, esa debe de ser. Prepararnos nosotros para ayudar a preparar a los otros también, porque si nosotros no nos preparamos individualmente, como lo decimos, de nada servirá. Porque ¿cómo vamos a poder preparar a una persona si nosotros no estamos preparados? O sea, lo principal es eso. Nuestra preparación inducirá a la preparación de las demás personas. Tiene que ir a la par, una cosa con la otra. Y bueno, es todo por hoy porque ya se nos hizo tarde, pero que es lamentable lo que hoy en día se dirá en las escuelas sabáticas de la iglesia y lo que absorberán sobre todo los jóvenes, sobre todo los niños, que son los encargados de dar el último mensaje de amonestación al mundo. ¿Con qué se quedarán estos niños y estos jóvenes en cada una de las iglesias adventistas con todo este tema? Es más fácil de entender. Y luego, fijaros con este tema de Judas y María, con el perfume de gran precio que lo utiliza para, pues eso, para ungir a Cristo mismo. Es una desviación de las ofrendas y de los recursos que antes estábamos hablando antes, ¿no? Cómo Judas dice que eso se está desperdiciando. Cuando ella hacía lo que tenía que hacer y ponía todo su recurso, dar lo mejor para Jesús, él estaba diciendo que podía haberse dado para los pobres. Es lo que nos están diciendo aquí. Dadlo para los pobres, porque es lo primero y básico y primordial para vuestra salvación. Primero el reino de Dios y su justicia, sí, y las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que está diciendo aquí. Sí, sí, al final y no deis a la verdad presente, la verdad del cuarto ángel no deis. Ahí no deis, pero dad a los pobres. Y eso es lo que está diciendo, dejar a la iglesia sin recursos. Porque bueno, ya es de lo que acusaban a Víctor, ¿no? Que todos los adventistas del séptimo día vendrían y le darían los diezmos a él. ¿Y qué iba a pasar, no? Pues mira, van a dar todos los diezmos al Papa. Sí, al fin. Y a lo que vemos que es lo que a dónde van a parar los diezmos, ¿no? A la bolsa y al fin y al cabo a la venta de las armas. Bueno, vamos a terminar con una oración y que Dios nos ayude, ¿no? a poder discernir las cosas cada vez que veamos este tipo de cosas, y a los adventistas del séptimo día que abran sus ojos y que puedan ver la verdad y todo lo que hay detrás del engaño de Satanás. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, le damos gracias por esta escuela sabática, porque sabemos que su Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos muestra, Señor, todas estas cosas que están pasando, Señor, en la iglesia, en el que le dice su pueblo. Ayúdanos, Señor, a poder ser esa voz de lo que realmente tenemos que ser, esa voz para alzar nuestra voz en contra, Señor, de todas las barbaridades que se hacen dentro de la iglesia, para implorar y rogar, Señor, por todas las cosas que se hacen, para que el pueblo, el verdadero pueblo que aún está ahí adentro pueda salir, Señor, y pueda ver la verdad presente y el mensaje para este tiempo final. Quédese con cada uno de los necesitados, Señor, de aquellos que aún no le tienen, que aún no le conocen, pero que desean hacerlo, para que el mensaje pueda llegarles. Ayude a su pueblo, Señor, a los que ya están caminando con usted, para que sigan lo haciendo, Señor, y que no lo dejemos nunca, siempre agarrados de su mano. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.